Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24 al 41. La palabra del Señor dice así: Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que, escuche bien esto, no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos, ¿qué envió? Leones. ¿Y qué hacían? Los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: a las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley del Dios de aquella tierra, Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos. Y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Escuche, Dios de aquella tierra y después Dios de la tierra. Versículo 27. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. ¿Del Dios de qué? Del país. Dios de aquella tierra, Dios de la tierra, Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Versículo 29. Pero cada nación, ¿qué hizo? Sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Hicieron dioses entonces. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, los de Amad hicieron a Sima, los Abeos hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Sefarvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adremelech y Anamelech, dioses de Sefarvaim. Versículo 32, clave este versículo: temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Escuche, versículo 33, temían a Jehová. ¿Y qué más dice? ¿Cómo es eso? Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. ¿Según qué? La costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes: ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová ha hecho pacto, y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, con D minúscula, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses, con D minúscula, ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses que ajenos, con D minúscula, ¿verdad? ¿En dónde estoy? Versículo 39. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo, ¿qué dice? Sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta. Muy bien. Este capítulo nos habla acerca del inicio de este pueblo que se llaman los samaritanos. ¿Escuchaba usted hablar de los samaritanos en el Nuevo Testamento? Los samaritanos eran un pueblo despreciable para el pueblo judío, por lo que acabamos de leer, y yo se lo voy a ir explicando de a poco. La historia dice que Israel se dividió en dos reinos, con un rey llamado Roboam
y se fue a su casa. Y David se quedó tranquilo. Aquí se quebró una taza y cada cual para su casa, tranquilitos. No pasó nada, y dice la Biblia que a Dios no le agradó lo que hizo David. Y escucha, cuando David pierde la noción de lo que es tener un concepto de Dios, entonces ese momento falló para Dios. Mire, dice la palabra del Señor que Dios al que ama, ¿qué le hace? Le da tas, lo disciplina. Al que ama. Y dice la palabra del Señor que a David, hermano, la consecuencia de David yo no la he visto en otro más. Hay gente que pecó, hay gente que falló para Dios, hay gente que hizo cosas terribles, pero la consecuencia de David no se compara con nadie. David tenía una cercanía con Dios. Y hermano, y lo peor que le puede pasar a una persona es tener una cercanía con Dios y aún así comenzar a perder el temor a Dios. Hermano, ¿a quién de toda la gente que le falló a Dios en la Biblia? Porque en la Biblia casi todo el mundo le falló a Dios, ¿usted sabía eso? Pero de los que le fallaron, ¿a quién le tocó esto? Que su hijo viole a su otra hija. ¿A quién le tocó vivir? Que su hijo mate a otro hijo. ¿A quién le tocó vivir? Que su hijo lo persiga para matarlo a su mismo padre. ¿A quién le tocó vivir? Que su hijo se suba a la terraza y públicamente, hermano, tenga relaciones sexuales con las esposas de David. ¿A quién le tocó? Solamente un hombre. ¿Cómo se llamó? David. Porque cuando una persona peca deliberadamente, hermano, y está perdiendo el temor a Dios, entonces ¿sabes qué es lo que pasa a Dios? Mientras tú más cercanía tienes con Dios, tu temor con Dios tiene que aumentar. Y tu alejamiento del pecado tiene que aumentar. Pero cuando David, siendo una persona que estaba cerca de Dios, dejó de temerle, entonces vino la consecuencia. Mi querido hermano, los que más nos acercamos al Señor de alguna manera, le voy a decir que vamos a ser juzgados aún más delante del Señor. Wow. Ningún amén, pero igual así es. Aunque a usted no le guste. Santiago dice: no os hagáis muchos maestros de vosotros, porque vas a ser juzgados más fuertemente que los demás. Pero ¿sabes cuál es? Discúlpeme la palabra, no me gusta esa palabra, pero es verdad. La desgracia de una persona viene cuando deja el temor de Dios. No hay mayor desgracia en la vida de una persona. La persona que teme a Dios definitivamente es una persona que ha comenzado a ser sabia. Proverbios 1:7 que dice: el principio de ¿qué? De la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Es una persona sabia, una persona que teme a Dios. Y si teme a Dios, teme fallarle. Y si teme fallarle, por lo tanto es sabia. La Biblia dice en el libro de Isaías que solamente los inteligentes andan por el camino de la santidad. Hay un versículo que ustedes lo conocen, ¿verdad? Que dice que el que anda por el camino de la santidad, por torpe que sea, no se apartará de él, dice Reina Valera. Y la versión Dios habla hoy dice que solamente los torpes no andan por el camino de la santidad. ¿Cuántos inteligentes y sabios hay aquí? Oiga, tiene que ayudarme a predicar, porque si no lo dejo a la mitad y me voy de aquí. ¿Qué pasó? Perdieron. ¿Qué perdió ese pueblo? El temor a Dios. ¿Y qué envió Dios? Leones. Cuando una persona pierde el temor a Dios, está listo. Primera de Pedro 5:8 dice: velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabes por qué busca? Porque él mira a una persona que ha perdido el temor a Dios, entonces es fácil presa. Pero una persona que está con el temor de Dios, que vive bajo los preceptos de Dios, que vive en santidad,
Por más que el diablo se levante, no va a poder contra ti, mi hermano. Si tú sigues al Señor de todo corazón y te mantienes en sus caminos y eres fiel a Dios y guarda los mandamientos de Dios y el temor de Dios se te ha acrecentado, no hay diablo que se te vaya a enfrentar en el nombre de Jesús. Vas a salir victorioso en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué te hace victorioso frente a Satanás? El temor a Dios. Hace años que ya le dejé de temer a Satanás, porque hay gente más que le teme a Satanás que a Dios. Satanás no puede hacer nada contigo si tú realmente temes ¿a quién? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos temen al Señor aquí? Wow, ya me están ayudando. Ellos llegaron a un momento de desesperación. Los leones nos comen. ¿Cuál fue la medicina? Busquen un sacerdote, que ese sacerdote les enseñe la ley de Dios de aquel país. Ahora, no les he dicho ni el tema, ¿verdad ustedes? Pero ya lo copiaron. El tema es más allá del deber. Pero escúcheme, este sacerdote lo trajeron el rey de Asiria. Escúcheme, todo el reino estaba a disposición de este sacerdote. Este sacerdote tenía todas las cosas para hacer la obra de Dios. Le hago una pregunta. Si a usted le dice, bueno, no tenemos un rey aquí en el país. Bueno, pero si el presidente de la República le dice a usted, yo te doy la autoridad para que vayas a predicar en Loja, todo lo que tú necesites está a tu alcance, todo, no hay límite. Todo lo que tú quieras, yo te voy a apoyar. Lo que sea, donde sea. ¿Quieres lugar? ¿Quieres equipos? ¿Quieres televisión? ¿Quieres radio? ¿Quieres prensa? ¿Quieres todo? Te voy a apoyar yo. Robar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Cuál es el ladrón? Dígalo fuerte, ¿cuál es el ladrón? Hermano, ahí está el problema. Yo te reto a que tú leas el capítulo 10 y tienes que leer el capítulo 9 de Juan, donde está el versículo, y que me digas por qué Satanás es el ladrón. Y te voy a decir una cosa. Bíblicamente, si tú haces el exégesis, no es Satanás el ladrón. Pastor, pero es que me enseñaron tantos años esto. Sí, por eso yo te lo estoy enseñando bien ahora. Lo puedes aplicar tal vez a Satanás, porque Satanás hace lo mismo. Pero la religión, eso es exactamente a quien se estaba refiriendo Cristo. Se estaba refiriendo al sistema religioso que estaban en ese momento. El versículo 7 al 10 dice: soy el buen pastor su vida va por las ovejas. Si alguno no entra por mí es un salteador, es un ladrón. Y estaba hablando de aquellas cosas que quieren que nosotros nos acerquemos a Dios. La religión que quiere que de alguna forma seamos salvos, que quiere que la religión que entremos por ella para nosotros ser salvos. Mi querido hermano, y aquí te lo quiero aplicar para nosotros, porque muchas veces decimos: Satanás es el ladrón. Querido hermano, eso no dice Juan 10. Cuando tú te conviertes en una persona religiosa, cuando tú vienes a la iglesia y alzas las manos porque sabes que hay que alzar, cuando tú haces las cosas, ofrendas porque sabes que tienes que ofrendar, porque tú simplemente comenzaste a aprender un mecanismo, un sistema, y te sabes mover en el sistema religioso, pero tu corazón está lejos de Dios, entonces te has convertido en un ser religioso. Cristo dijo en Mateo 15 y en Marcos 7, a los religiosos nuevamente les dijo lo mismo: ustedes tienen un problema, es que hablan bien, pero su corazón está, con los labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Gente que aprendió una religión, hace las cosas por religión. Y escúchame, el que es religioso siempre quiere cumplir su deber, siempre quiere llegar hasta el cumplimiento.
Esto es lo que me dijeron a mí que haga. ¿Estás aprendiendo algo nuevo o no? ¿Qué pasó? Aprendieron los ritos, pero no conocieron a Dios. ¿Y sabes qué sucedió? ¿Los leones se fueron? Es la pregunta del millón. ¿Y sabes qué? Sí se fueron. Y se puede decir, ¿pero por qué? Si no estaban haciéndolo de todo corazón. Porque Dios en su palabra estableció que los principios no se pueden mover. Si tú cumples lo que dice la palabra del Señor, ¿sabes qué va a pasar? Vas a tener, lógicamente, las cosas que dice la palabra de Dios. La Biblia dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No sea que brotando de ustedes alguna raíz de amargura. Si una persona se quita la raíz de amargura, ¿va a tener paz o no? Lógico, el principio funciona, aunque no conozca a Dios. ¿A dónde voy? Ellos fueron enseñados para echar fuera a los leones los ritos, pero no fueron enseñados para conocer a Dios. Este hombre tuvo la oportunidad de su vida, pero solamente cumplió su deber. Esta gente aprendió a buscar a Dios por conveniencia. Entonces tuvieron un Dios bombero, no un Dios bombero, aquí un Dios ¿qué sería? Que no se necesita ser bombero para echar fuera leones. Yo no sé, un encantador de leones, algo así, ¿verdad? Porque sí, lo necesitaban para eso y eso fue lo que pasó. Esta gente aprendió a tener sustitutos del temor y de la honra a Dios. El sustituto del temor, ¿sabes cómo se llama? Se llama miedo. Por eso el tema de esta mañana, ¿cómo se llama? ¿Más allá de qué? Del deber. Hay 4 problemas que yo le veo a la gente que solo cumple. Con esto acabo, ese es el último punto. Problemas de solo cumplir. Primero, no genera cambio. Cuando una persona solo cumple lo que tiene que cumplir, no hay un cambio profundo. Versículo 34 dice, hasta hoy hacen como antes. Les trajeron el sacerdote les enseñó todo, pero ¿qué hicieron? Lo mismo. Solo aprendieron los ritos para que los leones no vengan, pero siguieron exactamente lo mismo. Siguieron siendo los mismos pecadores de antes. Esta gente, escúcheme hermano, los de Sucot traían prostitutas sagradas. ¿Saben lo que es eso? Los de Sefarvaín siguieron quemando a sus niños, los quemaban vivos, los metían dentro, hermano, es el mismo Dios Moloch. Antes la gente dice, ya, antes no había el asunto del aborto, hermano, es el mismo Dios el día de hoy. Los de Sefarvaín, ¿sabes qué hacían? Cogían al Dios que lo habían hecho de cobre y lo ponían a los niños dentro del ídolo, los cerraban y les prendían fuego adentro. Ellos decían, tememos a Jehová, pero iban a dejar sus niños allí, hermano, al Dios. Tememos a Jehová, pero iban, hermano, allá con las prostitutas sagradas. ¿Saben lo que está? No generó un cambio en ellos. ¿Por qué? Porque una persona que solamente hace las cosas por cumplir no genera cambio. Si hace solo las cosas porque te dicen, pero no hay entrega en lo que hacemos, no hay, hermano, esa entrega a Dios realmente. Aún tú puedes venir aquí, hermano. A veces los padres somos así, tenemos hijos, hoy tenemos que ir a la iglesia. No, es que no quiero ir. Y los hijos vienen a la iglesia, pero vinieron de mala gana. Vinieron sin esa disposición del corazón. Sí, yo voy a ir a la iglesia porque necesito de Dios. Puede ser que tú estás viniendo acá forzado. Algunos le ponen el ultimátum: si no vas a la iglesia, aquí quedamos. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Van a la iglesia? ¿Pero qué pasó? ¿Generó cambio? Porque es más que levantar las manos y escuchar la palabra. Es una entrega a Dios completa, mi hermano.
Aquella persona que se entrega a Dios, aquella persona que entrega su vida delante del Señor, está a disposición del corazón. Entonces esas personas comienzan a cambiar su vida. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder para cambiar la vida de la gente. Aleluya. Pero tiene que ser más que una religión. No quisieron dejar sus antiguas costumbres. Entonces, ¿qué generó cambio? No. Por eso tú vas a la gente, hermano, que es religiosa, va a cualquier lado, sea una iglesia evangélica o a donde sea, pero sale de la iglesia y ¿qué sigue siendo? Lo mismo, hermano. Lo mismo, sigue siendo lo mismo. La misma idolatría, la misma avaricia, el mismo grito, el mismo rencor, la misma vida antigua. No genera cambio al hacer solamente las responsabilidades. Si tú eres en tu hogar, es lo mismo. Si tú eres esposa, hay que someterse al esposo. ¿Cuántas esposas dicen amén? De eso estoy hablando, ¿no? Les voy a dar la oportunidad. ¿Cuántas esposas dicen amén? Voy a hablar algo de mí. Pero yo puedo ser el peor pastor si usted me está escuchando y usted no toma las acciones que debería tomar. Discúlpeme que se lo diga. Eso va para mí también, ¿no es cierto? Oh, pastor, yo me someto porque la Biblia dice que tengo que someterme. O si no, Dios mío. Así hay gente, ¿no? Que se somete, ¿por qué? Yo he tenido gente que a veces hasta malcriada me ha dicho: pastor, yo me someto a usted porque usted es el pastor. Pero si no, ¿de qué sirve eso? Pastor, yo oro una hora, está haciendo wow, lo máximo. Pero al ser tú responsable, sabes que estás haciendo lo mínimo que debería ser. Y hay gente que tan siquiera no ha podido llegar ni a su deber de ser responsable con lo que contrajo. Cuando una persona sobrepasa su responsabilidad, ahí recientemente está haciendo algo extraordinario. Cuando la gente va más allá de su deber, entonces se convierte en un idealista, una persona que lucha no por responsabilidades sino por ideales. Y el idealista tiene algo extra, hermano, en su vida, definitivamente, ¿no? Idealista es aquella persona que sobrepasa su propia responsabilidad. En la Biblia tenemos un montón. Por ejemplo, José. Por ejemplo, Nehemías. Por ejemplo, Esther. Gente que fue más allá de lo que les tocaba hacer realmente. José pudo haberle dicho a sus hermanos: señores, ustedes me vendieron, hasta aquí llegaron, muéranse de hambre. Él dijo: yo quiero ser responsable. Y a los 70 los cogió. Vénganse, yo José, el ultimito de ustedes, los voy a criar a todos estos 70, tráiganmelos. Esther tomó una responsabilidad que no era. Nehemías, estando muy bien, tomó una responsabilidad que no la debía tomar. Pero yo veo, hermanos, que muchas veces nosotros en todo lo que hacemos queremos ser responsables y nada más. ¿Sabe por qué está nuestro país así? Por gente responsable. Sí, hermano. Y nos hemos vuelto, entonces, ¿sabes qué? Conformistas. Ese es el tercer problema. Cuando tú haces solamente tu deber, te conformas con hacer solamente aquello. El versículo 32 dice que tomaron del bajo pueblo e hicieron sacerdotes de los lugares altos. Aquel sacerdote que cumplió su deber no fue capaz de traer más sacerdotes para que le enseñaran al pueblo y vivieran en el lugar. Para nada, hizo su deber y nada más. Pero, hermano, en la vida espiritual uno no debe saber que no, el deber nunca está cumplido realmente. ¿Sabes lo que es que un sacerdote tenga todo el poder aquí? Me hicieron acordar de una pareja de pastores.
Mejor no se lo digo. Querido hermano, debemos ser responsables, sí. Pero si usted solo hace lo responsable en su vida espiritual, va a encontrar que comienza a menguar más adelante. Pastor, pero si yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, estoy haciendo aquello. La pregunta, ¿estás conociendo a Dios mientras hace todo eso? ¿Estás teniendo una comunión con Dios? Pastor, es que yo qué sé, la gente, yo digo verdad, que a veces hasta se casa por conformista. Entonces ven cualquier persona por ahí y se conforman. Dice que tomaron del bajo el pueblo. ¿Qué hicieron con los sacerdotes? Tomaron la chusma, para que usted me entienda, y los pusieron de sacerdotes en el lugar. Gente que no tenía el carácter moral, el carácter, el asunto ético. Para ser sacerdotes no pudieron serlo. Una señora le decía a su esposo: amor, ya levántese, levántese. Y decía: ay, déjame dormir un rato. No, ya levántate, tenemos que irnos. ¿A dónde? Tenemos que irnos a la iglesia. Ay, cierto, hoy es domingo, no me había acordado. Dice: la verdad es que quiero dormir. No, no puedes dormir más. A ver, dice: por lo menos dame 2 razones para irme a la iglesia. Lo primero, le dice: mira, son las 7:45 y el culto comienza a las 8. Y lo segundo es que tú eres el pastor y tienes que predicar. El problema es que no honramos, el problema es que no servimos a Dios. Y se lo digo con dolor, ¿por qué? Porque hay gente que sigue a Dios por su problema, pero no porque lo ama, porque no quiere, porque lo conoce. Debemos ir un poco más allá del deber. ¿Estás haciendo las cosas solo por cumplir? Te dije que la persona que hace más allá del deber se llama como un ¿qué? Un idealista. Te voy a leer algo que le escuché a un hombre. Eso no es mío. Idealista es aquel que comprende que su misión inicia donde su responsabilidad termina. Es el que cree y está plenamente convencido que lo imposible es posible. El que puede ver las cosas como deberían de ser. Sus pies están en la tierra y su mirada en las estrellas. Idealista es el que lucha incansablemente por lograr su sueño y vive permanentemente su pasión. No importando el tiempo, sabe que al final vencerá. Y si acaso muriera en la lucha, dirán de él: simplemente durmió. Nunca fue vencido. Idealista es el que vive realmente su compromiso, pues al final de cada día es quien sabe que la más pequeña acción lo acerca a su ideal. Idealista es el que no tolera la injusticia, que ya no puede ver más matrimonios rotos, que no puede tolerar más gente engañada por la idolatría, más personas que creen que su intelecto es lo único que puede salvarlos. Un idealista es invencible, y cada nación, cada pueblo, cada ciudad, yo digo cada iglesia, debería tener por lo menos algunos idealistas. Idealista es aquel que cree más allá de su propia responsabilidad. Pastor, yo estoy luchando por mi casa. Perfecto, es tu responsabilidad. ¿Qué estás haciendo más allá de tu deber? Pastor, estoy luchando para que las cosas funcionen. Está bien, esa es tu responsabilidad. ¿Estás haciendo algo más allá de tu deber? Loja necesita gente que vaya más allá que de su sector de comodidad y de su propia casa. Necesita soñadores. Yo sé que aquí, hermano, hay seres humanos increíbles dentro de aquí. Yo se lo digo de corazón. Tenemos gente que es muy culta y gente que es muy preparada, y gracias a Dios por eso. Tenemos la capacidad, tenemos los sueños. Pero parece que estamos siempre quedándonos solamente en nuestra responsabilidad. ¿Qué le pasaría a una persona, hermano, que tiene la cura para el cáncer y no la da a otros? Necesitamos ir un poco más allá de nuestro deber. Es la única forma de generar cambios.
es la única forma de comprometernos, es la única forma de salirnos del conformismo, es la única forma de que nuestros hijos nos vean y ¿sabes qué? Y que no digan, uy, yo no quiero ser como mi papá ni como mi mamá, sino al contrario, que nos vean y que nos digan, wow, yo quiero ser como mi padre, como mi madre. Yo quiero ser esa gente que busca a Dios, esa gente que le teme a Dios, que honra a Dios, esa gente realmente que a uno lo inspira. Ese debe ser nuestra meta. ¿Sabes cómo se llama una persona que solamente se preocupa en sus responsabilidades? ¿Cómo se llama? Egoísta. No quiero ponerte una carga muy pesada, quiero decirte la verdad. El apóstol Pablo dijo, soy deudor. Y quiero decirte que si tú conociste a Cristo, tienes que salir más allá de tu deber, porque siempre seremos deudores a Dios. Pastores, que tantas cosas que hay que hacer, tantas cosas que son tuyas. Porque no es solamente temer a Dios, es servirle a Dios. Pastores, que tanto tiempo, tu responsabilidad, más allá del deber, es la meta. Ponte de pie, por favor. Señor.